hasta el momento de mi parte, yo no pretendo cambiar el calendario. Esa fue a petición de tus compañeros que encontraban que no se sentían bien preparados para el primer control. Eso generó un desfase aquí de los días. ¿De acuerdo? Dime. A las 2:30, sí. A las 2:30. Mañana a las 2:30. Hola. Bueno. Para los que están en su casa, entonces mañana igual les voy a mandar un email. Entonces mañana el certamen es a las 2:30 en esta misma sala. Lo que sí es que traten de traer computador, ojalá con MATLAB, y si no, ustedes pueden usar Excel. ¿De acuerdo? Si no pueden traer computador, no tienen MATLAB, no saben usar MATLAB, pueden tener alguna iPad, lo que sea que tenga Excel para que puedan hacer cálculos. No pierdan tanto tiempo con los cálculos, ¿de acuerdo? Voy a cortar el aire para que no se nos corte la luz, dado que aquí esta sala no admite mucha consumo eléctrico. No sé si se cortó, ahí sí. Bueno, vamos a comenzar, como les decía, compañeros, vamos a hacer la primera parte, vamos a ver materia nueva y después vamos a ver ejercicios para el certamen de mañana, con una pequeña rutinita que vamos a hacer para trabajo en MATLAB o en caso que lo quieran hacer con MATLAB, ¿de acuerdo? Profe, Bueno, dime. profe, disculpe, con respecto al MATLAB, al final de la clase, ¿podría hacer un ejercicio para calcular matrices? Quizás más Eso es lo que rápido. vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un Ah, ya. ejercicio tipo con MATLAB para ver justamente, repasar la herramienta para que ustedes lo puedan usar mañana, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias. Bueno, algo que estaba pendiente y que el ayudante me comentó que lo habían visto en un ejercicio, que eran los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza, vamos a ver hoy día entonces intervalos de confianza y la predicción en el modelo de regresión lineal, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de intervalos de confianza, obviamente esto está relacionado con los test de hipótesis, de acuerdo con la distribución de probabilidad de la función de regresión, de la variable dependiente, y con la distribución de probabilidad de los parámetros del modelo. En el modelo simple tenemos que entonces estos son los supuestos básicos, que estos supuestos básicos son importantes que uno los manejen sobre todo estos 4 supuestos básicos que me dicen que los errores son, que el valor esperado de los errores, del error es 0, que la varianza de los errores es sigma cuadrado, o sea, son homocedásticos, que la covarianza de los errores entre distintas observaciones es 0, los errores no están relacionados a nivel de distintas observaciones, y que la covarianza entre X y el error es 0. Eso quiere decir que X, el vector X, es ortogonal, ¿de acuerdo? Que la covarianza entre dos variables sea 0, quiere decir que esos dos vectores son ortogonales. Entonces, lo mismo quiere decir que la covarianza de X y el error es 0, lo mismo quiere decir que X y el error son ortogonales, ¿de acuerdo? Eso es una propiedad, un supuesto básico importante. Y con esto me dicen que los errores se distribuyen en forma normal, ¿de acuerdo? Con media 0 y varianza sigma cuadrada. Entonces, si los errores son independientes, me dicen, se distribuyen en forma normal. Se dicen que son idénticamente, pero independientemente distribuidos. Esto ya lo habíamos visto, pero nos sirve aquí de repaso, ¿de acuerdo? Que esto, los supuestos básicos del modelo. ¿En qué consisten los intervalos de confianza? Profesora, Dime. sí, podría compartir, por favor, para lo que estamos. Perdona. Por favor, gracias. Perdona, que no estaba compartiendo. Aquí está, pantalla 1. Ahí sí. ¿Ahí se ve? Sí, se ve bien, gracias. Ya. Entonces, bueno, la primera lámina es la lámina anterior, que está el modelo simple. Aquí tenemos los supuestos básicos y el supuesto de normalidad. Estos supuestos básicos son importantes, como les repito, que los tengan claros, los anoten. Entre paréntesis, mañana, dado que los que den el certamen presencial no van a estar en su casa con todos los textos, pueden traer un pequeño resumen, un resumen corto, conciso,
y estos supuestos básicos, ¿de acuerdo? O sea, eso tienen que tenerlos claros para lo que tengan que responder, ¿de acuerdo? Eso. Que son los supuestos básicos de construcción del modelo y de base para los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. ¿En qué consiste el intervalo de confianza o la estimación por intervalos? Aquí nosotros, dado que la variable dependiente es una variable aleatoria, tenemos un problema de incertidumbre, y la incertidumbre nos dice asociar al verdadero valor de los parámetros de la función de regresión, estos no pueden ser estimados con exactitud. O sea, nosotros tenemos acá que incertidumbre asociada a la variable dependiente, que fíjense que siempre va a estar relacionada con un error, ¿de acuerdo? Los errores del modelo, los errores nunca desaparecen. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones en un marco de incertidumbre. Nosotros estimamos los parámetros a partir de valores observados, pero esos parámetros estimados de todas maneras no son exactamente precisos, ¿de acuerdo? Tratamos de que sean lo más preciso posible, que el valor estimado sea, que el valor esperado sea igual al verdadero valor, pero siempre hay una incertidumbre que prevalece, ¿de acuerdo? Entonces, para compensar este incertidumbre, Excelente. el micrófono, por favor apaguen su micrófono. Siempre vamos a ocupar el nivel de confianza del 95. Vamos a ver que a veces uno puede utilizar uno de 90%, ¿de acuerdo? Pero generalmente se utiliza el 95%. Vamos a ver más adelante que podemos tener un nivel de confianza del 90% cuando el 95% no es alcanzable, pero por lo general se trabaja con el 95%. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Para compensar esta incertidumbre se construyen intervalos de confianza para los parámetros. Y ese intervalo de confianza, ¿qué significa? En que yo tengo un valor esperado, un valor promedio, y tengo un límite superior y un límite inferior. Y ese es mi intervalo de confianza. Y ese intervalo de confianza sería del 95%. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, las predicciones que hacen los economistas, o hace, por ejemplo, el Banco Central, y dice ahora, o el ministro de Hacienda, dice, mire, la economía va a crecer entre 2 y 2,5%, lo que está haciendo es un intervalo de confianza para la tasa de crecimiento de la economía, ¿de acuerdo? La tasa proyectada. Entonces nosotros vamos a trabajar acá con intervalos de confianza, pero para los parámetros de estimación. Entonces en el modelo simple vamos a construir un intervalo de confianza para la pendiente y un intervalo de confianza para el intercepto. En el modelo multivariable tendríamos que construir intervalos de confianza para cada una de las pendientes, ¿de acuerdo? En el modelo multivariable nosotros tenemos más de una pendiente, ¿de acuerdo? Entonces en ese caso tendríamos intervalos de confianza para las distintas pendientes. Entonces, en el caso de la pendiente, me dicen que el intervalo de confianza para la pendiente tiene las siguientes interpretaciones. ¿Cuál sería cómo interpreto yo el intervalo de confianza? Me dice, es el conjunto de valores que no pueden ser rechazados usando una prueba de 2 colas al 5%. Fíjense que el intervalo de confianza es eso, es el conjunto de valores que no pueden ser rechazados usando una prueba de 2 colas al 5%. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué significa eso gráficamente? ¿Qué significa esto gráficamente? Inmediatamente voy a compartir. Gráficamente me dicen que el intervalo de confianza, si esto es la pendiente, y aquí tenemos la función de distribución, entonces el intervalo de confianza, aquí yo tengo beta gorro, aquí tengo las varianzas, me dicen que aquí tendría el valor esperado de beta gorro, que sería beta 2, ¿de acuerdo? Y aquí tengo el límite superior, sería la desviación estándar de beta 2 gorro, y aquí el límite inferior tendría menos la desviación estándar de beta 2 gorro. Entonces, este es mi intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Intervalo de confianza para la pendiente. Voy a compartir pantalla inmediatamente con sus compañeros que están en la casa, ¿de acuerdo? Entonces me dice que
en el fondo con un 95% de confianza me dicen que el verdadero valor del parámetro va a estar entre estos límites. ¿De acuerdo? Con un 95% de confianza el verdadero valor del parámetro va a estar entre estos límites. ¿Y para qué vamos a usar para el intervalo de confianza? Vamos a usar aquí la prueba T, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir T de beta 2 gorro. Decíamos que esto es beta 2 menos el valor esperado de beta 2 gorro, que es esto de acá. Y aquí todo esto dividido por la desviación estándar, de beta 2 gorro. Entonces fíjense que, y esto me dicen que, me están diciendo acá, lo voy a repetir, es el conjunto de valores que no pueden ser rechazados usando una prueba de dos colas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que era la prueba de dos colas? La prueba de dos colas, recuerden, la prueba de dos colas, me decía que hipótesis nula, me decía que beta 2 era igual a 0 versus beta 2 es distinto de 0 o tiene un cierto valor, ¿de acuerdo? Esto podría ser, vamos a decir que esto no es 0, perdonen, vamos a decir que beta 2 es igual a un número, vamos a decir beta 2i sería un número versus la hipótesis alternativa, beta 2 es distinto de beta 2i. Y esto tenemos que se distribuye como T de alfa medios de n menos k, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que esto es T de alfa medios de n menos k. Entonces fíjense que la distribución T y la distribución de los parámetros está completamente relacionada. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro esto? Entonces, lo que nosotros queremos construir un intervalo de confianza, fíjense, ¿para qué? Para el verdadero parámetro, que sería el valor esperado del valor estimado. Entonces aquí le vamos a agregar, esto lo vamos a multiplicar por la distribución T de alfa medios, y lo vamos a multiplicar por acá, en el límite superior, por T de alfa medios. Entonces, ¿cómo nos quedaría el intervalo de confianza? El intervalo de confianza nos va a quedar la probabilidad de que beta 2 gorro menos T de alfa medios por la desviación estándar de beta 2 gorro va a ser menor o igual que el valor esperado de beta 2, que es beta 2 gorro, que es beta 2 menor o igual que beta 2 gorro más T de alfa medios por la desviación estándar de beta 2 gorro, y eso es igual al 95%. Y este es mi intervalo de confianza, esto es el 95%. O sea, fíjense que es similar a cuando nosotros queríamos ver el nivel de significancia estadística con un test de hipótesis, con una prueba de dos colas, decíamos que lo que queríamos ver, la hipótesis nula, nos decía que el valor iba a estar acá. Si caíamos fuera en el 95%, caíamos fuera de este intervalo de confianza, la hipótesis nula, teníamos que se rechazaba la hipótesis nula, ¿de acuerdo? En este caso es similar, pero lo que estamos haciendo es construyendo un intervalo de confianza que nos dice que con una probabilidad del 95%, el verdadero valor de beta va a estar dentro de estos dos límites. ¿Queda claro? Beta 2i es un número. Beta 2i, un número cualquiera. Beta 2i, beta 2 distinto, beta 2i. Porque aquí le vamos a dar un número. Dime. La probabilidad. Esto no está tan ordenadito, pero en la PPT está ordenadito. ¿Puedo cambiar a la PPT? Bueno. Aquí hay 4 mensajes. El mío está malo. Jimena, tu micrófono. Micrófono. Bueno, vamos a volver a la PPT entonces. Acá.
Vamos a ver que estemos compartiendo la pantalla 1. Bueno, entonces nos dice que el intervalo de confianza para la pendiente y la siguiente interpretación es el conjunto de valores que no pueden ser rechazados usando una prueba de 2 colas al 5%, indica la probabilidad de contener al verdadero valor, ¿de acuerdo? Indica la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de contener el verdadero valor del parámetro? Eso es el intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Esto significa que un intervalo de confianza del 95% contiene el verdadero valor de la pendiente de la regresión. En la prueba de 2 colas, entonces decimos que la probabilidad de que el verdadero valor va a estar entre beta, el valor estimado, menos el valor, el límite inferior, que sería t de alfa medios por la desviación estándar, y el límite superior, que sería el valor del estimador, más el t de alfa medios por la desviación estándar. Todo eso es un 95%, ¿de acuerdo? Con alfa es 5% y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza del estimador. Queda claro, o sea, más allá de la matemática, aquí la fórmula que usemos, aquí lo importante es que quede claro el concepto del intervalo de confianza. O sea, esto es muy similar a lo que hacemos una hipótesis nula de significación estadística. Dime. El t de alfa medios. El t de alfa medios, a ver, los parámetros beta se distribuyen en forma normal, ¿de acuerdo? Se distribuyen en forma normal. Lo que nosotros queremos ver es construir una distribución de probabilidad para una normal estandarizada. Si nosotros conociéramos la verdadera varianza de los parámetros beta, lo podríamos, en lugar de tener un t de alfa medio, tendríamos una distribución normal. Pero como nosotros no conocemos la verdadera varianza, la tenemos que estimar a partir de la varianza de los errores. La varianza de los errores, que es una variable aleatoria, que nosotros la estimamos, se distribuye como un H cuadrado. Entonces, cuando nosotros construimos el cociente que está acá, esto que tenemos acá, este cociente, fíjense que si esto fuera conocido, esto sería simplemente una normal estandarizada. Como esta variable es desconocida y la estimamos, aquí tenemos un H cuadrado. Entonces tenemos que una normal estandarizada dividido por un H cuadrado, eso es una distribución T. Esa es la distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad es de lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo construimos este intervalo de confianza? Tenemos que ver la distribución de los parámetros, la distribución de los parámetros menos su media y dividido por su desviación estándar. O sea, para poder encontrar estos límites tenemos que ver cómo se distribuye este parámetro estandarizado. No sé si queda claro el concepto. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Súper claro? Estamos como mirando el infinito. ¿Queda claro? Sí. En el test de hipótesis, a ver, en el test de hipótesis tú quieres validar si esto, generalmente para la significancia estadística, tú quieres validar si esto es cero. Cuando uno quiere validar si esto es cero, esto es exactamente lo mismo y aquí simplemente tendríamos que esto es igual a cero. Claro, exactamente. Cuando en el test de hipótesis, fíjense que para la significación estadística, nosotros decíamos que el parámetro es igual a cero, la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa es que el parámetro es distinto de cero. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como un complemento, ¿no? Exactamente, exactamente. Son complementos, el intervalo de confianza al test de hipótesis. Fíjense que en el test de hipótesis nosotros decíamos que aquí tenemos la distribución de t y aquí tenemos el t y aquí tenemos, esto sería la distribución t similar a la normal y aquí tenemos que t es igual a 0 y aquí tenemos t de alfa medio, límite superior y límite inferior, t de alfa medio. Entonces nuestra hipótesis nula nos dice, oye, el parámetro es igual a 0. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos que decir el parámetro es igual a 0, la pendiente, hipótesis nula. Y aquí tenemos la hipótesis nula, o sea, esta t nos dice que el parámetro es igual a 0. En este caso, nosotros no queremos validar que sea 0, sino que tiene otro valor.
aquí sería, es como construir una hipótesis, un test de hipótesis que nos dice la pendiente es igual a un valor C. ¿De acuerdo? Y en lugar de ser 0, aquí sería C. Pero lo que yo quiero saber aquí es similar al test de hipótesis. ¿Bajo qué condiciones, en qué límites yo valido o no la hipótesis nula? No es un cuantil, es un valor determinado. O sea, lo que tú quieres, el intervalo de confianza lo que te dice es que tú tienes, intervalo de confianza, tú quieres saber entre qué valores va a estar el verdadero valor el valor del límite inferior, entre qué valores va a estar el verdadero valor de tu pendiente, ¿de acuerdo? Va a estar un valor inferior y ese valor inferior, un límite, vamos a decir, vamos a poner acá x1 y x2, ¿de acuerdo? Intervalo de confianza tendrías un x1 y x2. Eso es lo que tú quieres saber. ¿Entre qué valores va a estar tu verdadero valor? ¿Cómo construyes? ¿De dónde sale el x1 y el x2? Sale de la prueba T. De la prueba T, tú dices que T de beta 2 gorro es igual a beta 2 gorro, que es el valor estimado, ¿de acuerdo? Menos el valor esperado del beta 2 gorro. ¿Cuál es el valor esperado? Es simplemente, esto es beta 2, ¿de acuerdo? Y esto dividido por la desviación estándar, que le podemos llamar sigma o S, de beta 2 gorro. Esto generalmente, si esto fuera conocido, sería, como les decía, una distribución una normal estandarizada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo pasamos nosotros del beta a la T? Porque esto se distribuye como una T. Como es una prueba de dos colas, yo tengo un T de alfa medios, porque yo lo que yo tengo aquí es un valor central, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula? La hipótesis nula acá, aquí yo tendría que la hipótesis nula es que beta 2 tome un cierto valor, ¿de acuerdo? Beta 2 sea igual a C, eso sería mi hipótesis nula, versus hipótesis alternativa, beta 2 sea distinto de C. Entonces, probar esta hipótesis nula es similar a decir que yo voy a construir un intervalo de confianza para beta 2. ¿Cómo es tu intervalo de confianza? El intervalo de confianza para beta 2, aquí ya tenemos la distribución T, es a partir de esa distribución T, tú vas a construir tu intervalo de confianza diciendo, voy a compartir, perdona que estoy, compañeros aquí están, los que están en la casa, voy a compartir pantalla acá. A partir de esa distribución T, tú construyes el intervalo de confianza para beta 2. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos beta 2. ¿A partir de qué? El valor de beta 2 borro. Entonces, yo tengo acá, esto, fíjense que es T de alfa medios menos T de alfa medios por la desviación estándar, esta que tengo acá, desviación estándar de beta 2 borro. El límite superior, T de alfa medios por la desviación estándar de beta 2 gorro. Y acá tengo el valor esperado, y ese valor esperado es beta 2. El valor esperado de beta 2 gorro es beta 2. Entonces, no sé si lo ven, esto es como un espejo, ¿de acuerdo? O sea, la hipótesis, hacer un test de hipótesis es similar a construir el intervalo de confianza. De hecho, cuando uno plantea un test de hipótesis, está construyendo un intervalo de confianza. Lo que pasa es que para la significación estadística, el intervalo de confianza sería en que este valor es 0. En el fondo uno quiere validar si dentro de un cierto intervalo esto es 0. O sea, la prueba de significación estadística es un intervalo de confianza. ¿Queda claro? El intervalo de confianza busca validar el valor verdadero y el test de hipótesis busca descartar el valor nulo. Exactamente. Claro. O cualquier otro valor que tú quieras probar, digamos. Claro. No siempre es el valor 0, también puede ser otro valor, digamos. ¿Profe? Dime. ¿Y esos intervalos de confianza hay que hacerlo uno por cada parámetro? Hay que hacerlo uno por cada parámetro, claro. El intervalo de confianza es uno por cada parámetro. Ok. Aquí tenemos el intervalo de confianza para la pendiente y vamos a ver el intervalo de confianza para el intercepto, que es exactamente similar. En el caso del intercepto,
Aquí voy a compartir de nuevo, irme a la PPT. En el caso del intercepto tenemos el concepto es exactamente el mismo, y en este caso tenemos que el valor que nosotros queremos predecir es el parámetro, el verdadero valor, de acuerdo al modelo, el parámetro poblacional. ¿Y qué herramienta usamos? ¿Cuál es el predictor? El predictor es el parámetro estimado. Entonces la prueba T, pues, ¿de dónde sale la prueba T? La prueba T es de la distribución de los parámetros beta, ¿de acuerdo? Es la distribución del beta gorro, del parámetro estimado. ¿Por qué es T y no normal? Por la única razón es que la varianza es desconocida, dado que la varianza de los errores es desconocida. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Por qué usamos la distribución T? Los parámetros beta Word, los parámetros beta se distribuyen como una normal, ¿de acuerdo? Pero nosotros no conocemos el verdadero valor, tenemos que usar un estimador. ¿Cuál es el estimador? El estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que llamamos beta gorro. Ese beta gorro se distribuye como una normal. Nosotros tenemos que usamos una normal estandarizada, que es dividir para poder construir nuestro test de hipótesis, ¿de acuerdo? O el intervalo de confianza. Pero esa normal estandarizada se nos convierte en una distribución T, dada que la varianza de los parámetros, de los estimadores, es desconocida. ¿Por qué es desconocida? Porque la varianza de los errores es desconocida. Entonces, el estimador de la varianza de los errores se distribuye como un archicuadrado. Por definición, el cociente entre una normal estandarizada y un archicuadrado es una distribución T. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Súper claro? ¿Súper claro? Allá van, allá van. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Entonces nos dicen, dada la función de regresión muestral, tenemos y gorro es igual a menos 3,5 más 0,494. Encontrar el intervalo de confianza para la pendiente si la desviación estándar del estimador es 9,4%, pero un tamaño muestral de 20. ¿De acuerdo? Voy a anotar estos valores en la pizarra y lo vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Entonces, tenemos que la función de regresión muestral, recuerden que la función de regresión muestral es la función de regresión estimada. Es la función de regresión, el valor esperado de la variable pendiente estimado. ¿De acuerdo? Mi gorro es igual a menos 3,5 más 0,494 por X. 0,494 por X. (9,4 por X), me dicen que N es igual a 20 tamaño muestral, y me dicen que la desviación estándar, aquí podemos usar estas dos formas, ¿de acuerdo? Desviación estándar o esto, es la varianza estimada, eso es igual a 0,09941. Entonces me piden encontrar el intervalo de confianza para la pendiente. Voy a compartir ahora la pizarrita para los compañeros que están en la casa. Entonces, nos dicen que el intervalo de confianza, nos dicen que la probabilidad de que 0,494, este es el estimador, ¿de acuerdo? De la pendiente, menos T de alfa medios. Aquí T de alfa medios sería T de 2,5% y N menos K. Tenemos K es igual a 2, N es igual a 20, por lo tanto sería 18. Ese es el valor de tabla. Si lo pueden buscar alguien, esto sería T de alfa medios por 0,0941. Es menor o igual que beta 2, menor o igual que 0,494 más T de alfa medios por 0,0941.
941 y eso es 95%. La probabilidad nosotros la conocemos el estimador, pero tenemos que encontrar obviamente el intervalo de confianza que va a ser los valores, los límites, el límite inferior y el límite superior. ¿Cuánto sería T de alfa medios? Es 2,1. Aquí, o sea, T de alfa medios 2,1. No, porque puede ser menos, pero debería darte positivo. Te falta, sí, a ver, espérate, déjame. A mí, bueno, espérate, yo lo tengo. T de alfa medio. T de alfa medio. 2,1, 2,101. 2,101. Porque aquí tienes menos, ¿de acuerdo? Entonces te quedaría, la probabilidad es 0,494 menos 2,101 por 0,0941. En el certamen de mañana, para que no haya confusión, para buscar los valores de tabla, yo se los voy a dar, ¿de acuerdo? Porque si no puede haber, hasta que se familiaricen, puede haber una discrepancia aquí y pueden tener distintos resultados. Entonces, ¿cuánto nos quedaría el intervalo de confianza? ¿Cuánto nos quedaría el intervalo de confianza? A ver, estimados, ¿cuánto nos quedaría? Los que están en la casa, ¿cuánto quedaría el intervalo de confianza? Es el superior 0,692. ¿Ya? 0,692. ¿Y el inferior? 0,296. 0,296. Entonces fíjense que el intervalo de confianza sería 0,296 y 0,0692. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Con un 95% de confianza, yo sé que beta 2 va a estar entre estos dos valores. Entonces, la interpretación nos dice que con un 95% de confianza nos dice que beta 2 pertenece al intervalo entre 0,296, 0,692. ¿De acuerdo? O sea, fíjense que el valor que nosotros encontramos está dentro de este intervalo. Entonces, eso es una estimación más precisa. Esto es lo que se llama la estimación por intervalos. Esta es una estimación puntual, ¿de acuerdo? Pero este valor puede ser más pequeño o puede ser más grande. ¿Por qué? Porque tenemos incertidumbre. Entonces, un valor más preciso es el intervalo. La estimación por intervalos es más precisa que la estimación puntual, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Sí. Bueno. 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 Bueno, el segundo tema que vamos a ver es la predicción, que está muy relacionada con esto, ¿de acuerdo? La predicción con mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué significa predecir? La predicción se basa básicamente en darle valores a la regresión, ¿de acuerdo? Nosotros queremos predecir cuando el trabajo último de la estimación en econometría es poder predecir el comportamiento de la población o de una variable de un cierto fenómeno, ¿cierto? Queremos predecir. Por ejemplo, nosotros podríamos querer predecir
cuánto va a ser la inflación en un periodo, el próximo periodo, cuánto va a ser la inflación del año, cómo va a estar el tipo de cambio. Podríamos querer predecir qué va a pasar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Sería un poquito más compleja, ¿de acuerdo? Pero son fenómenos que los cuales podríamos tener datos y poder predecir, ¿de acuerdo? Estimar con modelos econométricos, ¿de acuerdo? Predecir las ventas, una empresa podría querer predecir sus ventas, ¿de acuerdo? Entonces ese es justamente uno de los objetivos que buscamos con la econometría. Entonces, con los parámetros del modelo, los parámetros estimados, nosotros queremos predecir el verdadero valor de la variable dependiente. Entonces vamos a tener dos alternativas de predicción. Uno que se llama predicción en la muestra. ¿Qué quiere decir predicción en la muestra? Que vamos a usar los mismos datos para predecir los mismos datos que utilizamos para estimar el modelo, ¿de acuerdo? O sea, si nosotros estimamos el modelo a partir de un conjunto de datos, vamos a tratar de reproducir la variable dependiente con esos mismos datos. Eso sería predicción en la muestra. Pero una predicción más general es lo que llamamos nosotros la predicción fuera de la muestra. O sea, si el modelo es aplicable a un conjunto de datos, y es un buen modelo, debiera ser aplicable a otro conjunto de datos, ¿de acuerdo? Si estamos estimando, qué sé yo, los contagios de COVID en la municipalidad de Vitacura y tenemos un buen modelo, lo podríamos aplicar a la municipalidad de Las Condes, a Lo Barnechea, a Maipú, a Santiago, etc. ¿De acuerdo? Entonces eso querría predecir fuera de la muestra. En cualquiera de los dos casos nos dicen lo que queremos nosotros es que la predicción sea lo más precisa posible. Y para eso buscamos el menor error de predicción posible. ¿De acuerdo? Entonces ese es nuestro objetivo, hacer una predicción precisa con el menor error de predicción posible. Entonces vamos a ver dos tipos de predicción media y predicción puntual. ¿Qué quiere decir la predicción media? Lo que nosotros queremos predecir es el valor esperado de la variable dependiente dado valores conocidos determinados de X, ¿de acuerdo? Entonces en el modelo simple, si tenemos un modelo con una variable explicativa, nosotros a partir de un valor X0 queremos predecir el valor esperado de la variable dependiente, ¿de acuerdo? Si nosotros conocemos, por ejemplo, un modelo de consumo versus ingreso, y conocemos el ingreso, podemos predecir el consumo, ¿de acuerdo? El valor esperado del consumo o el consumo promedio. ¿Cuál sería el estimador de la predicción media? Por teorema de Gauss-Markov, el mejor estimador nos dice es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿de acuerdo? Ese sería el mejor estimador de la predicción media. Entonces tenemos que el predictor va a ser simplemente la función de regresión muestral, ¿de acuerdo? El predictor es la función de regresión muestral o IGOR, ¿de acuerdo? Que la vamos a valorar los parámetros con un cierto número, valor de X. ¿Cuál es el error? Aquí vamos a hacer un pequeño grafiquito. Aquí vamos a hacer un pequeño grafiquito para entender lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos en el modelo simple la variable explicativa, la variable dependiente. Voy a cambiar acá para que lo puedan ver sus compañeros que están en la casa. Aquí. Acá. Vamos a hacer una grafiquito. Entonces nosotros tenemos la función de regresión poblacional y acá tenemos que es el valor esperado de Y dado X. Tenemos un valor de X, ¿de acuerdo? X0. Por ejemplo, esto es igual a 100, por decir algo, ¿de acuerdo? Lo que queremos predecir nosotros, lo que queremos predecir es el valor esperado de Y dado X. Esta regresión poblacional es desconocida, ¿de acuerdo? Acuérdense que estos parámetros son desconocidos. Justamente por eso vamos a utilizar los intervalos de confianza. ¿Cuál es nuestro predictor? El predictor acá es la función de regresión muestral, ¿de acuerdo? El predictor aquí no me quedó esto. Para poder predecir, vamos a usar la función aquí. Para poder predecir, ¿qué es lo que tenemos? La función de regresión muestral.
que es el valor estimado de la función de regresión poblacional dado x0. Me va a quedar beta 1 gorro más beta 2 gorro x0. Entonces fíjense que aquí hay una intersección entre lo que yo quiero estimar y lo que yo quiero estimar, lo que yo quiero predecir y lo que yo tengo herramienta para estimar. Si aquí en este caso coincidirían, ¿cuál sería el error acá? El error de predicción. El error de predicción, ¿cuánto sería? Si hay una intersección, ¿cuánto sería el error de predicción? 0. Pero fíjense que para tener un error de predicción 0, yo tendría que tener aquí una coincidencia en este punto. ¿Eso ocurre o no? No ocurre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a borrar esto, vamos a borrar en el grafiquito y vamos a decir que nuestra función de regresión, que es el valor que nosotros queremos predecir, el valor esperado de i dado x0 es igual beta 1 más beta 2 x0, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a tener acá una función de regresión que podría ser esta, ¿de acuerdo? La función que el valor esperado de i gorro, beta 1 gorro más beta 2 gorro x0. Entonces, esto es el verdadero valor, ¿de acuerdo? Este es el verdadero valor. Pero nosotros vamos a usar la función de regresión estimada, la función de regresión muestral. La función para poder predecir, usamos la función de regresión muestral. Este es el valor que nosotros vamos a usar para predecir. ¿Y cuál va a ser nuestro error? El error que vamos a tener acá, si esto es A y esto es B, ¿qué es esta distancia? El error de estimación. El residuo de estimación. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que el residuo de estimación o el error de predicción es simplemente, la diferencia entre el valor estimado de i dado x0 menos el valor estimado de i dado x0 menos el valor de i gorro dado x0. O sea, la verdadera regresión y la regresión muestral o la regresión estimada. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser acá qué es lo que nos interesa? Entonces, que este error sea lo más pequeño posible, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es que este error de predicción sea lo más pequeño posible. Entonces, nosotros queremos predecir este valor, este es nuestro predictor. ¿Cuál es la varianza de la predicción? La varianza de la predicción, ¿puedo borrar acá? La varianza de la predicción. O sea, en términos muy simples, predecir quiere decir darle valores a la regresión, ¿de acuerdo? Quiere decir darle valores a la regresión. Entonces vamos a decir que el predictor sería simplemente la función de regresión muestral, vamos a decir IP, beta 1 gorro más beta 2 gorro x0, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que el error de predicción es simplemente la diferencia entre el valor esperado de i dado x0 menos el valor esperado de i gorro dado x0, que es esto mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de acá? Esta es la verdadera regresión. Esto es beta 1 más beta 2 por x0. Esto es beta 1 gorro más beta 2 gorro por x0. Si nosotros acá hacemos una pequeña, simplemente cambiamos el orden, entonces vamos a usar beta 1 gorro menos beta 1 menos beta 2 gorro menos beta 2
y todo eso por x0. Y el valor, tomamos valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado del error de predicción? ¿Cuál es el valor esperado del error de predicción? 0. El valor esperado de beta 1 gorro es beta 1. El valor esperado de beta 2 gorro es beta 2. Por lo tanto, el valor esperado del error de predicción es 0. ¿Cuál es la varianza? La varianza del error de predicción sería igual al valor esperado del error de predicción al cuadrado. Y eso es el valor esperado del cuadrado de todo esto. Me quedaría beta 1 gorro menos beta 1 al cuadrado, porque esto al cuadrado me queda menos por menos, me queda más. Más beta 2 gorro menos beta 2 al cuadrado, x0 al cuadrado, me queda 2 veces beta 1 gorro menos beta 1 por beta 2 gorro menos beta 2. El valor esperado es un operador lineal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el valor esperado de esto, de un polinomio, sería el polinomio o de la sumatoria del valor esperado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener el valor esperado de beta 1 gorro menos beta 1 al cuadrado más el valor esperado de beta 2 gorro menos beta 2 al cuadrado, x0 al cuadrado, menos el valor esperado, 2 veces el valor esperado de beta 1 gorro menos beta 1 por beta 2 gorro menos beta 2, y esto me queda por x0 por x0. X es no estocástico, por lo tanto puede salir fuera del valor esperado. ¿Qué es el primer término? ¿Qué es este término de acá? El valor esperado de beta 1 gorro menos beta 1 al cuadrado, ¿qué es? Recuerden que la varianza de beta 1 gorro es igual al valor esperado de beta 1 gorro menos el valor esperado de beta 1 gorro y todo eso al cuadrado. ¿Cuánto es el valor esperado de beta 1 gorro? Del estimador del intercepto. Beta 1. Y esto es exactamente igual al valor esperado de beta 1 gorro menos beta 1 al cuadrado. Lo mismo para la pendiente. Entonces fíjense que ¿qué tenemos? La varianza del error de predicción es igual a la varianza de beta 1 gorro más la varianza, esto es lo mismo, la varianza de beta 2 gorro por x0 al cuadrado menos 2 veces la covarianza de beta 1 gorro, beta 2 gorro por x sub 0. Entonces fíjense que la varianza del error de predicción es la varianza justamente de la varianza de los estimadores, de acuerdo a los estimadores beta 1 gorro, beta 2 gorro y su covarianza. Porque es la varianza justamente de esa diferencia entre las dos rectas, la verdadera regresión y la regresión estimada. ¿Queda Profe, ¿la claro? molestamos? Dime. Pues abajo sale un recuadro que no nos permite ver la parte final de la pizarra en el computador. A ver. Es. Gracias. Ahí. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Esto es importante, este desarrollo, para entender bien qué es lo que es el error de la predicción, ¿de acuerdo? Aquí fundamentalmente en la predicción nos interesa conocer, 1, el predictor, 2, la varianza, y ver después también vamos a encontrar un intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, de ese desarrollo, de esa varianza, conociendo nosotros las varianzas de beta 1 gorro, beta 2 gorro, llegamos a la expresión que está en la PPT, ¿de acuerdo? Eso va a quedar para el segundo certamen, es una demostración que podrían hacer ustedes para el segundo certamen. ¿Cómo están para las demostraciones?
Vamos a hacer un par de demostraciones después del recreo, ¿de acuerdo? Pésimo, pésimo, profe. Pésimo, pésimo. ¿Por qué tan pésimo? Demostrar es tan fácil como mal. Puede quitar el cuadro de chat. Demostraciones como jugar, ahí como ustedes tienen manos chicos, alguno tendrá hijos chicos, pero los niños son con estas cosas de los juegos de video. Demostrar es como juegos de video, ¿no? ¿No? No, ojalá. Bueno, ¿puedo volver a la PPT? Estas cosas requieren un poquito de soltura de manos, son medias engorrosas, pero es importante visualizarlo. ¿Por qué es importante visualizarlo? Para entender lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Para entender lo que estamos haciendo. O sea, nosotros queremos estimar una recta, queremos predecir un comportamiento en base a una recta que es desconocida y usamos otra recta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que es el error de predicción? Es la distancia entre las dos rectas. Así nomás. Bueno, vamos a volver acá a la PPT. Entonces, tenemos acá, entonces nos dice que por teorema de Gauss-Markov, el mejor predictor es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, por lo tanto tenemos I-gorro, o la función de regresión muestral estimada, y tenemos acá la varianza, es la misma varianza que encontramos, que es sigma cuadrado, factor de 1 sobre n más la distancia entre x0, que es el valor de x que yo le quiero dar a la predicción, menos la media, todo eso al cuadrado, dividido por la sumatoria x al cuadrado. ¿De dónde sale eso? Sale de lo que encontramos recién, ¿de acuerdo? Si nosotros reemplazamos las varianzas y las covarianzas, llegamos con un poquito de álgebra, llegamos a esta expresión. Entonces nos dicen, fíjese que el predictor del valor medio de I, el valor medio de la población, se distribuye como una normal de media. La media, el valor esperado, es la verdadera regresión. Y la varianza es la varianza de I-gorro. ¿De acuerdo? Ese sería el predictor. ¿Qué pasa con la predicción puntual? La predicción puntual es simplemente cómo se evalúa la predicción. Para poder ver si la predicción es buena o mala, yo voy a usar un intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Un intervalo de confianza para la predicción. En este caso, el intervalo de confianza no sería para un parámetro, sino que es para el valor medio de la variable, ¿de acuerdo? Aquí vamos a usar exactamente una distribución T, en que la T es similar a la T que nosotros construimos para un parámetro, en que el valor medio es la verdadera regresión, la desviación estándar es la desviación estándar de la varianza del predictor, y tenemos también los valores límites van a ser, es la probabilidad de que el valor medio de la variable dependiente, dado un valor de x, esté entre un valor inferior y un valor superior, que se construye también con el predictor menos la desviación estándar del predictor por t de alfa medios y el predictor más su desviación estándar por t de alfa medio. Y eso nos da con una probabilidad del 95%. Esto vamos a ver un ejemplo. ¿Queda claro, estimados? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, digiriendo, sí. Digiriendo. Vamos a ver un ejemplo para que estas cosas no sean tan abstractas, ¿de acuerdo? Pregunten todo lo que quieran preguntar, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo una regresión, yo la puedo valorar, ¿de acuerdo? Yo la puedo valorar. ¿Y cómo la valoro? Si tengo valores de parámetros, simplemente si tengo un valor de X conocido, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, de esa manera yo estaría haciendo una predicción, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Vamos a ver un ejemplo, pero antes de ver el ejemplo vamos a ir a ver la predicción puntual. Y con eso terminaríamos en esta parte. Antes de ir al ejemplo, vamos a ver la predicción puntual, ¿de acuerdo? En el modelo simple también, aquí la predicción puntual, fíjense que se diferencia de la predicción media, es que nosotros queremos tener un valor preciso de la variable dependiente. ¿Cuál es la diferencia entre la predicción media y la predicción puntual? Que aquí aparece el error.
El predictor es exactamente el mismo. Tenemos la función de regresión, pero ahora en la predicción puntual vamos a agregar aquí el error un error adicional. Lo voy a dibujar en la pizarra y después lo vamos a compartir. Nosotros teníamos acá, esta es nuestra función de regresión poblacional, ¿de acuerdo? El valor esperado de I dado X, beta 1 más beta 2X. Tenemos acá la función de regresión muestral. El valor esperado dado X, gorro esperado, la función de regresión muestral, beta 1 gorro más beta 2 gorro X. Tenemos acá un valor, y aquí tenemos un valor de X, X0. Entonces fíjense que aquí nosotros queremos predecir este valor. Queremos predecir este valor. El valor I0. Pero fíjense que aquí vamos a tener dos errores. Tenemos dos errores, porque tenemos este error, que es la diferencia entre la regresión, la verdadera regresión, la regresión estimada, y además tenemos el error. ¿Queda claro? Entonces fíjense que el error de predicción ahora es más grande. Porque el error de predicción ahora va a ser la diferencia entre, le vamos a agregar aquí, va a ser igual a beta 1 más beta 2X menos beta 1 gorro más beta 2 gorro X más el error. Ese error le vamos a llamar error de la predicción. ¿Queda claro? Le estamos agregando, fíjense que le estamos agregando un error adicional. Porque ese error es como el desvío con respecto al valor esperado. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Dime. El punto A es un punto, tú dices, dado un X, yo quiero saber cuánto es Y. Dado, imagínate, tú tienes acá el consumo, esto es consumo, el consumo, y tú tienes acá el ingreso. ¿De acuerdo? Entonces te dice, si el ingreso es igual a 100, yo quiero saber cuánto es el consumo. Pero tú no conoces acá, no conoces cuánto va a ser el consumo. El consumo te dicen que es igual a un valor medio más un error. Y tú lo que conoces acá, el valor medio, la función, la verdadera regresión, tú no la conoces. Tú tienes esta para estimar. ¿De acuerdo? Entonces, tú dices, el consumo va a ser igual. Yo voy a agregar acá a la predicción, este es mi predictor, ¿de acuerdo? Tú tienes acá la diferencia entre la verdadera regresión, el consumo promedio de la población, y tú tienes acá el consumo promedio, pero estimado de la población. Ahora, como tú quieres estimar un valor determinado de consumo, tú le agregas acá a ese error, que es el error de la distancia, estas dos rectas, además se te agrega el error del modelo. Acuérdate que el error del modelo, tú tienes que en tu modelo, tú tienes acá, esto es igual al valor medio, dado X, más el error. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú quieres ir a una observación individual, ¿cuánto te alejas tú? Tu consumo se aleja del de la población. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. ¿Puede compartir la pizarra, por favor? ¿Esto significa que está todo claro o que no están entendiendo nada? ¿O que están cansados? ¿Que están cansados? Profesora, Dime. es que no se ve la pizarra desde la casa. Hoy no pude ir a la sala. Perdona. Déjame compartir acá. Déjame compartir acá la pizarra. Acá. Ahí se ve. Ahora sí. Ya, gracias. Esa es la predicción puntual, ¿de acuerdo? La predicción puntual es simplemente que aquí nosotros le agregamos otro error. Le agregamos el error aquí en la predicción puntual
el error va a ser más grande, el error de predicción es más grande, porque además de la distancia, la diferencia entre estas dos rectas, le estamos agregando acá el error del modelo. O sea, tenemos dos errores. Un error, lo que nosotros nos equivocamos en estimar, el error de estimación, más el error del modelo. Dime. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo decir que cuando qué sé yo, el ministro de Hacienda o el presidente del Banco Central dice, mire, la economía va a crecer entre 2 y 2,5% o entre 2 y 3%, es distinto cuando si dijera va a crecer un 2,5%, su error sería mayor. Claro, es que el intervalo de confianza al final es el que está absorbiendo el error. Intervalo de confianza, exactamente, exactamente, porque aquí tú quieres, tu intervalo de confianza va a ser más amplio. Claro. El intervalo de confianza va a ser más amplio. Mientras más precisa sea nuestra predicción, mayor va a ser el intervalo de confianza, exactamente. Y por lo tanto, mayor va a ser la varianza. Voy a volver a la PPT, ¿de acuerdo? Voy a volver a la PPT. Acá, entonces exactamente, el intervalo de confianza va a ser mayor y por lo tanto, obviamente la varianza acá, fíjense que la varianza va a quedar muy similar a la varianza anterior, pero le vamos a agregar aquí un término que es sigma cuadrado, o sea, es la varianza del error de predicción, aquí es mayor. ¿Por qué? Porque le agregamos acá la varianza del error. O sea, la varianza del error de predicción sería la varianza de la predicción media más la varianza del error. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Bueno, vamos a ver el ejemplo y vamos a ver el intervalo de confianza de la predicción. En este caso, la predicción puntual va a quedar exactamente igual, pero, se los dejé aquí como intervalo de confianza para la predicción puntual. Eso quedaría exactamente igual, simplemente con una mayor varianza. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué les parece que veamos este ejemplo? Acá nos dicen, nos dan una función de regresión y nos dicen que sea el modelo y borre 24,4545 más la pendiente 0,5091. X desea predecir el valor medio de y dado X igual a 100 con N es igual a 10. Por otra parte, sigma cuadrado, la varianza estimada del error es 42,16 aproximadamente. X barra, la media de X 170, la sumatoria X al cuadrado en desvío con respecto a la media es 33.000. ¿Cuál es el intervalo de confianza para la predicción media? Vamos a hacer todo el ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a hacer todo el ejercicio. Entonces, voy a anotar en la pizarra y después voy a compartir, ¿de acuerdo? Porque así yo uso la PPT, la uso como torpedo. La uso como torpedo. Entonces tenemos... Ahí, ¿están viendo la pizarra? Ya. Entonces aquí tengo mi torpedo. ¿Están viendo la pizarra los que están en su casa? La PPT. No, aquí están viendo la PPT. Aquí están viendo la pizarra. Ya, ahí sí. Entonces tenemos el modelo y borro, me dicen que es igual a... Voy a aproximar aquí 24,5, ¿de acuerdo? Para no tener tantos decimales. Y 0,509X. Nos dicen que N es igual a 10. Nos dicen que X0, un valor puntual de X, es igual a 100. Nos dicen que sigma cuadrado, gorro, es igual a 42,59. 59, X barra, la media de X es igual a 170 y la sumatoria X al cuadrado en desvío con respecto a la media es igual a 33.000. Entonces, intervalo de confianza para la predicción media, vamos a hacer intervalo de confianza para predicción media.
predicción media. Y vamos a hacer intervalo de confianza para la predicción puntual. Entonces, para la predicción media, lo que queremos predecir es el valor esperado de I, dado x0 es igual a 100. Entonces, para eso usamos que eso es desconocido, ¿de acuerdo? Esto sería beta 1 más beta 2 por x0. ¿Cuál es nuestro predictor? ¿Cuál es el predictor? Es I gorro, esto es I gorro. El valor esperado de I dado x0 es igual a 100 con gorrito, y eso es 24,5 más 0,509 por 100. ¿Cuánto nos queda? El valor esperado, el predictor. ¿Cuánto nos queda? Eh, 50,05,0509 por 100 me queda 50,9. 50,9 más 24,5, ¿cuánto nos queda eso? $24,5 más 50,9, ¿cuánto nos queda? 75,4. 75,4, ¿de acuerdo? La varianza de Igorro o la varianza de el error de predicción. Esto nos dice que es sigma cuadrado, todo eso 1 sobre n más x0 menos x barra al cuadrado, la sumatoria x al cuadrado en desvío con respecto a la media. Por lo tanto, me va a quedar que la varianza de el predictor sería igual a sigma cuadrado 42,159. 1 sobre n me queda 1 sobre 10, me queda 0,1. ¿De acuerdo? Eso me queda 0,1. 0,1 más x0 es 100 menos 170 al cuadrado, todo eso dividido por 33.000. ¿Y eso cuánto me queda? Esto me queda 70 al cuadrado dividido por 33.000. ¿Cuánto me queda? 10,47. ¿De acuerdo? Eso me queda la varianza. Entonces, ¿cuánto sería el intervalo de confianza? El intervalo de confianza aquí sería que la probabilidad que 75,4 menos t de alfa medios por la desviación estándar, la raíz cuadrada de 1047 323 menor o igual que el valor esperado de I dado x0 es igual a 100, todo eso menor o igual que 75,4 más t de alfa medios por 323, eso es igual a 95%. T de alfa medios, ¿cuánto es? 0,941. ¿Cuánto? 0,0941. El que sacamos delante. 0,941. 0,941. No, Espera. 0,0. No, a ver, no. T de alfa medios, no, espérate. Ese T de alfa medio te queda. Es que eso lo habíamos sacado adelante. Ese alfa medio. Pero cambió N acá. Te cambia N. Déjame. Ah, ok. Ah, vale. Ah, cambió la muestra. Claro. Cambio es. A ver, esto queda 2,306.
esto me queda 2,306, ¿de acuerdo? Cambió la muestra de 2,306. N-2, claro, N-2. N-2. No, N-2. A ver, ¿dónde? ¿Por qué te da negativo? Estás a lo mejor calculando el otro extremo. Estás calculando el otro extremo. A ver, ¿dónde tienes? Ah, no, es que, pero tiene las tablas, ¿no? Tú lo estás calculando, la distribución de... No, porque a lo mejor tienes, es 1 menos eso, ¿no? ¿O no? Estás allá, claro, tú estás acá, porque es al 2,5%, entonces es 0,025. Claro, 0,5 dividido en 2, claro. Pero entonces a mí me dio el intervalo de confianza. A ver, a mí me dio el intervalo de confianza, el intervalo de confianza me dio a mí 68,8, 68,8 y 82,88. Ese sería el intervalo de confianza para la predicción media. ¿Queda claro? Dime. El 2,306 de la predicción. Porque acá se sale la desviación estándar. Esta es la desviación estándar, 3,23. Esta es la raíz cuadrada de 10,47. Esto es lo mismo que el intervalo de confianza para los parámetros. La única diferencia que es el intervalo de confianza de la predicción media. La predicción puntual es exactamente lo mismo y lo único que va a cambiar es que la desviación estándar va a ser mayor. ¿De acuerdo? La predicción, vamos a quedar... ¿quieren ver la predicción puntual o quedamos hasta acá y hacemos un recreo, vemos el repaso para el certamen? Repaso, profe. Repaso para el certamen. Aquí algunos alumnos están planteando que no están bien preparados para el certamen. Yo les insisto varios que el así. certamen no es difícil, van a ver los ejercicios que vamos a hacer, no es difícil, traten de darlo de todas maneras. No es una mala idea chutear esto, ¿de acuerdo? Ustedes tienen 3 certámenes, el primer certamen entra muy poquita materia, los otros van a ser cada vez más complejos. Entonces sacarse un 100 o el 70, un 80 va a costar. Entonces yo les sugiero que aprovechen este certamen. Este certamen para estimados tienen apuntes, tienen todas las condiciones. Van a tener calculadora, van a tener Excel, van a tener MATLAB. El ejercicio que van a tener que hacer es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, esto que puede ser difícil acá no es tan complicado. Bueno, esto va a ser parte materia del segundo control, ¿de acuerdo? Esto va a ser parte del segundo control. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Entonces, a ver, yo tengo las 9:12. Entonces, perdón, las 8:15. No, estaba las 8:15, 8:12 minutos. A las 8:20, 8:25, 8:25. ¿Ya? ¿Les parece? Para los que están en la casa, entonces un recreo a las 8:25. Ok, profe. Ya, gracias. Sí, dime. Lo que pasa es que estaba revisando el certamen que subió esta aula con pauta. ¿Ya? Y en este ejercicio de acá, cuando calcula el salario promedio entre hombres y mujeres, ¿Ya? ¿por qué no considera todos los parámetros? Salario promedio. Porque es dado. Sí.
perdón. Porque acá, creo que está acá. Estos son los parámetros. Claro, sí, es que dado, sí, salario promedio, porque se considera solamente, claro, se considera solamente sí, no se consideran todos los parámetros, porque se dice como experiencia, dado que tiene la misma experiencia y varía solamente por lo que pasa es que la diferencia de salario promedio entre hombres y mujeres solamente están dados por los parámetros que te dicen, estos de variables DAM, esto no lo hemos visto todavía, pero esto solamente por los que se diferencian. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí, por ejemplo, si es mujer, podría tener un valor 1, entonces por eso no se consideran todos los parámetros, porque los otros parámetros son lo mismo, entonces dado que tienen la misma experiencia y el resto de las condiciones son iguales, y solamente su diferencia es como el valor